Dios me le bendiga de una manera muy especial. En esta tarde quiero compartir, o en este momento quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Quiero decirle que desde ese lugar donde usted se encuentra, Dios está ahí. En esta hora yo declaro en el nombre del Señor Jesucristo salud sobre tu familia y sobre tu casa, y la unión sobre todo. Gloria a Dios. Antes de empezar con este magnífico tema sobre la iglesia de Pérgamo, quiero elevar al Dios del cielo una oración en el nombre del Señor Jesucristo. Permítame y oremos en el nombre de Jesús. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo para que todas aquellas personas que tendrán el privilegio de escuchar esta palabra sean bendecidos y sean tocados por ti en esta hora. Señor, yo sé que este audio puede ir, o este vídeo puede ir a la cárcel, al hospital, a muchos lugares. Y yo declaro que sea de gran bendición en el nombre de Jesús. Padre, que usted descienda de una manera especial y traiga salud, liberación y prosperidad, Padre. Gloria a Dios, que usted se glorifique de una manera grande, de una manera poderosa. Y seamos edificados, Señor, con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos inmediatamente a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 2 al 17. Leemos en el nombre de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Pelearé contra ellos y contra la espada, y contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Gloria a Dios. Esa es la palabra de Dios. La iglesia de Pérgamo, gloria a Dios. Juan estaba preso en la isla de Patmos, y allí en un estado crítico, donde muchos pensaban que estaba muerto, muchos pensaban que ya estaba agonizando, ya estaba para morir. El Señor le habló. En el capítulo 1, verso 17, vemos que Juan en este estado tiene una visión y ve al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y él dice textualmente: cuando lo vi, caí como muerto a su pie, pero él puso su diestra sobre mí, diciéndome que no tema, pues yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que vivo y estuvo muerto, y ahora vivo por los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor. Es decir, esta carta de Apocalipsis la recibe Juan directamente de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se le revela a él y le informa sobre
cosas actuales y cosas del porvenir. Fíjense que Daniel recibe el rollo, ¿verdad? Recibe la revelación, recibe el rollo, pero lo recibe sellado y cerrado. Pero Juan, el que escribió Apocalipsis, recibe esta revelación y se preocupa de quién puede abrir ese rollo. Y el único que se encontró digno fue el Señor Jesucristo. Él fue el que abrió ese rollo. Entonces Juan recibe del Señor algo sellado, pero abierto. Es decir, lo que quiero decirle con esto es que estas profecías se iban a cumplir en la actualidad. Y del porvenir también se estaban desatando. Inmediatamente él recibe, comienzan a desatarse. Alabado sea el Señor. Y recibe, el Señor le dice que envíe ese mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Esta es la tercera iglesia que Juan le escribe, pero le escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor. El pastor recibe esta comunicación y debe de dársela a todos sus miembros. Gloria a Dios. Y aquí la tercera iglesia de Pérgamo, nosotros vamos a compartir con ustedes algunos conocimientos básicos que hemos obtenido acerca de los estudios acerca de esta iglesia. Vamos a hablar de su localidad. Dice que Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia. Por lo tanto, tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo. Algunos de sus reyes tuvieron la gran ambición de convertir a Pérgamo en una ciudad de la categoría de Atenas, y en gran medida lo consiguieron. Entre sus muchos edificios sobresalían su gran biblioteca, que competía en importancia con la de Alejandría. Se decía que contaba con más de 200,000 rollos de pergamino. Por cierto, nuestra palabra pergamino proviene del nombre geográfico Pérgamo, puesto que en aquella ciudad se perfeccionó el proceso de preparar las pieles de cabra y de oveja para poder ser usada en la gran producción de los libros. Es decir, que utilizaban estas pieles porque estaban utilizando un material ficticio, un material que se podía dañar fácilmente, pero ellos utilizaron la piel de cabra y de oveja para la producción de su libro, sustituyendo de ese modo al papiro, que era el material que era menos de calidad, que era fabricado a partir de grandes hojas de juncos que crecían en la orilla del Nilo y que eran un material más perecedero que la de piel, razón por la que en el tiempo fue sustituido. Otro importante edificio era el gran altar de Zeus, con una superficie aproximada de 36 por 34 metros. Le estoy informando acerca de lo que dice la geografía bíblica o la historia sobre esta ciudad y sobre esta iglesia, para que nosotros ahorita entremos en materia
en lo que está escrito, en el mensaje original que le envía Jesucristo a esta iglesia. Pero usted tiene que conocer al dedillo, al detalle, la historia, de dónde viene esta ciudad, qué se hacía en esta ciudad, por qué se le llamaba así, yo le dije. Gloria a Dios. Otro importante edificio era el gran altar de Zeus, con una superficie aproximadamente de 36 por 34 metros. Fue erigido por Eumenes II y se caracteriza por su enorme escalinatas sólidas, columnas y un friso que representaba la lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. En este gran templo se destacaba esta gran imagen donde se podía visualizar enfrentamiento entre dioses y entre gigantes. Santo es el Señor. Una parte de ese altar fue reconstruido y enviado a Alemania. Actualmente se puede ver el museo de Pérgamo en Berlín. Se puede ver en Berlín. Pérgamo era el centro del culto al emperador en época tan temprana como en el año 29 a.C., ya que contaba con un templo dedicado a Roma y a Augusto. Afuera de la ciudad se encontraba un templo curativo consagrado a Asclepio, que era el dios de la medicina. Muchas personas acudían a este tipo de templo para ser sanados. Y el de Pérgamo era especialmente famoso. Las técnicas usadas para sanar a los enfermos se basaban en mayor parte de la magia. De allí que viene la farmacia y los medicamentos. Las técnicas usadas para sanar a los enfermos se basaban en su mayor parte en la magia y en la superstición. Es curioso que el símbolo de dioses griego, Asclepio, Esculapio, para los romanos, era una serpiente, una imagen de serpiente esculpida, la misma que perdura hasta nuestro día y es usada en la medicina y en la farmacia también. En cuanto a la iglesia cristiana, en la ciudad de Pérgamo no se dice en la Biblia nada en cuanto a su fundación. Es probable que fuera fruto del trabajo del apóstol Pablo y de sus colaboradores mientras estuvo en Éfeso durante su tercer viaje misionero. Si usted lee en Hechos 19:10, va a encontrar uno de esos viajes que hizo el apóstol Pablo, que puede ser que durante un viaje a Éfeso se haya conformado esta iglesia. Alabado sea el Señor. Esta es la historia, lo que usted la puede encontrar en las redes. Y estuve leyendo varias historias, pero esta se asemeja conforme a lo que leímos y lo que vamos a debatir. Vamos a entrar a la carta. A la carta a la iglesia de Pérgamo. Gloria al Señor. Jesús, yo le dije ahorita que Jesús es el autor de esta carta. Si leemos en el 2:12, dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Cuál es el ángel de la iglesia? El pastor. Es decir, escríbele al pastor. Y Jesucristo
se representa aquí como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice que el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Alabado sea el Señor. La espada de 2 filos. La espada aguda de 2 filos. Si nosotros leemos en Hebreo 4:12, allí habla de una espada. Una espada que es más cortante que toda espada de doble filo. Es decir, que esa espada sobrepasa a cualquier espada hecho por cualquier profesional en este mundo, en este planeta. Alabado sea el Señor. Dice que esta espada es más cortante que toda espada, es decir, no hay una que la supere. ¿Por qué? Porque es la única espada que penetra hasta partir el alma. Primero, efecto, parte el alma por mitad. Segundo, parte el espíritu. Y también parte toda coyuntura. El cuerpo está lleno de coyuntura. Tenemos coyuntura en el cuello, en la mano, en la muñeca, en los pies y está en la cintura. Y esa espada te parte por toda parte. Y más de ahí, parte el tuéstano, el sistema óseo del humano, que son los huesos. Y es una espada, para que entienda más sus lectores, que discierne los pensamientos, todos los pensamientos, lo conoce, lo sabe. Antes de usted pensar y lo que está pensando, ya esa espada que dice el Señor, Él tiene. Dice que Él que discierne todas las intenciones del corazón. Alabado sea el Señor. Esta espada aguda es símbolo de autoridad para juzgar. Es decir, el Señor se presenta aquí: yo vengo a juzgar. Tiene poder para ejecutar su castigo en cualquier momento que Él desee hacia la humanidad, hacia nosotros. Puede desbaratarnos, puede partirnos en dos. ¿Cómo opera? ¿Cómo opera esta espada de doble filo? Es más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Símbolo de autoridad y poder de ejecutar juicio indetenible sobre el mundo entero y sobre todo lo creado. Él es el Todopoderoso, el que puede acabar, puede destruir en cualquier momento cualquier cosa que Él desee. Aquí los humanos se la dan en que tienen la mayor alma. Ustedes ven los pueblos, los continentes, los países, naciones con buena alma. Gloria a Dios. Pero ante Él es que tiene el alma más poderosa, el Señor Jesucristo. Y en cualquier momento puede destruir. Entonces el Señor Jesucristo se presenta con una descripción tomada del primer capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, verso 16. En el original griego, esto dice que Él tiene la espada aguda de doble filo. ¿Cómo sabemos? La espada corta, una espada corta divide y separa. Tres funciones: corta, divide y separa. El libro de Hebreos se refiere a la palabra de Dios como la espada de dos filos.
que leímos en Hebreo capítulo 4, verso 12. Entonces, en el contexto, el Señor iba a usar contra su propia iglesia. Está diciendo, voy a usar contra mi propia iglesia la espada de doble filo. Hay un canto que dice, si los juicios comienzan por casa, ¿a dónde parará el pecador, el impío? Por ahí es que va a comenzar el juicio. Y usted sabe por qué. Por la depravación, la inmundicia, gloria a Dios, y el mundo que se ha metido a la iglesia. Pero todavía, vamos a definir, vamos a entrarnos a lo que significa la espada aguda. ¿Por qué el Señor le habla en este lenguaje? Porque el Señor le habla a la persona en un lenguaje llano que usted entienda. Mire ahí, según las leyes romanas, los gobernadores estaban divididos en dos categorías. Primero, los que tenían la ley de la espada y los que no la tenían. Los que tenían la ley de dos espadas y los que no la tenían. Los que poseían la ley de la espada tenían derecho de muerte. Los que tenían la ley de espada tenían el derecho de muerte. Es decir, el gobernador que tenía esta ley de espada tenía el derecho a matar, a quitarle la vida a cualquier ciudadano sobre su provincia. Su palabra era ley, suficiente para cualquier hombre que fuera ejecutado al instante. Sin embargo, los cristianos no deben olvidar que Cristo siempre tiene la última palabra, pues posee la espada aguda de dos filos. El poder de Roma era aterrador, pero el poder del Señor es mucho más tremendo que este poder que tenían estos gobernadores. Los que tenían el poder de la ley podían matar, quitarle la vida a cualquiera inmediatamente. Gloria a Dios. Y el Señor le dice a esta iglesia, no teman porque yo tengo la espada aguda de dos filos. Ellos la tienen de uno, pero yo la tengo de dos. Es evidente también que la iglesia de Pérgamo se desviaba de la palabra de Dios y el Señor les recuerda que tiene la espada de doble filo. Usted sabe cuál es la espada, pero no estamos hablando de una espada hecha por los humanos de acero o de bronce o de qué, o de hierro, no. Estamos hablando de la espada, de la palabra. Y esto es tan poderoso que cuando el Señor venga, cuando lo enfrenten, ¿qué Él va a hacer? Él dice que con la palabra de su boca va a salir fuego y va a consumir. A esta palabra, a esto es lo que se refiere el Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, lo primero que el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Segunda fase, en la carta aparece que Dios exalta a la iglesia. Dios alaba, el Señor alaba a la iglesia. En el capítulo 2, verso 13 dice, yo conozco tus obras. Qué bueno que el Señor conoce nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no ha negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Yo conozco tus obras y donde moras. El Señor le dice lo mismo a las otras iglesias de Éfeso. Yo conozco tus obras. A las 7 iglesias le dice esto. O sea, la iglesia adventista, evangélica, la pentecostal, la bautista. Yo conozco tu obra y sé dónde tú moras, tu hábitat, donde tú vives, yo sé, dice el Señor. Pero esta iglesia había un problema grande aquí,
porque el Señor sabía dónde ella moraba. Dice que donde mora en el trono de Satanás. ¿Usted sabe lo que es? En el mismo trono de Satanás, esta iglesia estaba allí plantada. Ella estaba allí. En los tiempos de Babilonia, ahí tenían su trono. En los tiempos de Babilonia, ahí tenía Satanás su trono. Pero al desaparecer Babilonia, Satanás trasladó su trono a Pérgamo. Y el Señor Jesús lo afirma aquí. No era fácil para los cristianos evangelizar y estar firme, ¿verdad? Estar de pie en un lugar donde mora Satanás. No que mora, no, donde él tiene su trono. ¿Usted se imagina? El presidente no sabe, siempre está en el palacio, siempre está ahí. Así Satanás estaba allí, que el Señor lo reprenda. Gloria a Dios. Y allí, en ese lugar, allí se encontraba un gran altar, el altar más grande del mundo, en honor a Zeus, el dios Zeus. Y allí donde estaba ese altar de Zeus, usted sabe que Zeus es un dios falso. Alabado sea el Señor. Y usted visita los altares para que le adivinen, para que le lean la mano y para que le digan quién le cogió esto, quién le tomó aquello. Miren, en ese gran altar, en el altar más grande del mundo, que era en honor a Zeus, un dios falso, allí tenía Satanás su trono. En cada altar, en cada diablura que están prendiendo vela, gloria al Señor. En cada hogar que tiene que los santos, esos ídolos, ¿usted sabe quién mora ahí? Satanás. No mora Dios, ahí no está Dios. Y usted lo sabe. Y visita esos lugares. Le estoy hablando a los brujos que en Facebook suben hasta su publicación. No tienen ni conciencia ni temor. En el tiempo antiguo, a los brujos los mataban, los apedreaban, los rechazaban. Y ahora la gente los aplaude. Y la gente más rico, esos que están dirigiendo esos canales famosos, esa gente, esos gays, mayormente esos pájaros que están dirigiendo programas en el televisor, son brujos casi todos. Además, todos los gays, los pájaros, esos, son brujos todos. ¿Y dónde es que mora Satanás? ¿Dónde es que Satanás tiene su trono? Allí. Gloria a Dios. Ahí nace los mentados Juegos Olímpicos. Allí nacen los mentados Juegos Olímpicos. Donde esos Juegos Olímpicos eran dedicados a Zeus, a Augusto, al emperador de Roma. ¿Y usted sabe cuál era la recreación de esa gente? Donde agarraban a los hijos de Dios allí y lo usaban como un objeto de diversión, donde lo decapitaban, donde soltaban leones para que se lo comieran y la gente, todo el mundo viendo eso y alegrándose. Lo mataban, todo el mundo, una pedrada, y eso era un gozo. Gloria a Dios. Allí donde estaba ese altar, el altar más grande. Allí en los Juegos Olímpicos el ganador tenía el privilegio de prender con pebétero el fuego del altar al Zeus. El que ganaba prendía el altar de Zeus y tenía el honor de presenciar el primer sacrificio humano dedicado a Zeus. Usted sabe, usted cree que esa práctica ya no se hace. Eso no lo pasan por el televisor, ni por la noticia, ni por nada de eso, porque no conviene al mundo. Pero el mundo entero, usted sabe los sacrificios. En esta hora puede ser que estén sacrificando niños.
que estén sacrificando humanos para hacer ritos satánicos, y todos son dirigidos por los brujos. Por eso que tienen grandes altares, por eso famosos que nadie toca. ¿Usted cree que eso multimillonario, eso es limpio todo? Que Dios tenga misericordia. ¿Usted cree que esta pandemia, este coronavirus que ha tocado a República Dominicana y todo el mundo entero, millones de muertos, cosa que nunca se ha visto, y cosas mayores van a pasar? ¿Por qué? Porque los humanos están rebeldes ante Dios, y Dios está dando su merecido. Vamos a seguir. Y dice, y donde moras, donde está el trono de Satanás, allí estaba esta iglesia. Pero retiene mi nombre. El verbo retener, a pesar de estar allí en esta iglesia está allí ante esos ataques endemoniascos, y no eran diques espirituales mayormente, no, sino gente que estaban endemoniados. Gloria a Dios. Ellos retenían el nombre de Cristo ante cualquier adversidad. En el griego retener viene kateo, que significa usar fuerza. Uso la fuerza para retener el nombre, para mantener el testimonio, para mantener mi fe. Agarrar. En su forma literal y figurativa, echar mano, guardar, abrazar, aferrarse, asir, prender, tener, tomar, lo que sea para mantener el testimonio y para mantenerse santo. Gloria a Dios. No se debe de interpretar, detenerlo o compartir o impedir. La frase habla de una firme fidelidad al nombre del Salvador y Señor Jesucristo. Esta es una de las obras fundamentales en la vida de todo creyente. ¿Por qué? Porque la persona que se aferra al nombre, en el nombre del Hijo de Dios, nunca invocará en vano. Cuando usted se aferra al Señor, el Señor le responde, usted toca y Dios le abre. Y dice la Biblia ahí, no ha negado mi fe, estamos leyendo en el 13, y no ha negado mi fe. Ese templo era para adorar al emperador romano como Dios, Liaseu. Y allí la gente gritaba, César es el Señor. Eso era lo que la gente gritaba, César es el Señor, César es el Señor. Y no se cansaban de decir. Y en el culto nosotros tenemos que animar a la gente para que alabe a Dios. Y eso satánico, César es el Señor, alabado sea César, alabado sea César. Eso era lo que ellos decían. Pero los cristianos de Pérgamo permanecieron fieles, confesando que Jesús es su Señor. En cualquier circunstancia donde ellos se encontraban, estaban confesando que Jesús es el Señor. Ellos decían, César es nuestro Señor, pero los cristianos decían, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro Señor. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, de donde mora Satanás. Antipas posiblemente podía ser el pastor de aquella iglesia de Pérgamo. Y ese pastor estaba en contra de todo lo que se hacían allí. El mundo entero estaba en contra de él y él en contra del mundo.
Él no estaba de acuerdo con eso. Gloria a Dios. Y cuenta la historia que este fue perseguido y apresado. Y aún en el instante de darle muerte, le decían, tú te puedes salvar con solamente negar a Jesús. Por eso que la Biblia dice, y no ha negado mi nombre. Y este hombre en su último momento, en su última instancia, no negó. Si yo tengo que negar a Cristo para vivir, pues quíteme la vida. Santo es el Señor, porque no lo voy a negar. ¿Cuántos cristianos tendrían ese valor? Que te apunten con una pistola o con un arma de fuego, que te vayan a cortar la cabeza y digan, niega a Jesucristo. Pero este no lo negó. Gloria a Dios.